Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Es un placer tenerlos de vuelta aquí, o darles la más cálida bienvenida si es su primera vez navegando por nuestros contenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a tocar el corazoncito de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca el mundo de las telenovelas turcas. El título del vídeo de hoy es Hande cuida a Kerem enfermo, amor en acción, y créanme, hay mucho detrás de esas palabras, mucho drama, mucha ternura y por supuesto, mucho amor que vamos a desgranar paso a paso. Si son amantes de las historias intensas, de esas que te atrapan desde el primer minuto y te hacen suspirar con cada giro, entonces se han topado con el vídeo perfecto. Vamos a explorar esos momentos íntimos, esas escenas donde la vulnerabilidad se cruza con el cuidado más sincero, y cómo estos gestos pueden solidificar un amor que ya de por sí nos ha conquistado. Y antes de que nos perdamos por completo en la pasión y la preocupación que veremos hoy, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando este tipo de contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes, y además, les asegura que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que publiquemos. Activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones. Ahora sí, pónganse cómodos, porque vamos a empezar a desmenuzar esta historia. Cuando hablamos de Hande y Kerem, la pareja que ha encendido las pantallas y nuestras redes sociales, solemos pensar en su química explosiva, en sus miradas cargadas de deseo, en las escenas de pasión que nos dejan sin aliento. Pero hoy, el foco está en un lado diferente de su relación, un lado más vulnerable, más tierno, más humano. Porque incluso en el fragor de la batalla, en medio de los conflictos y las tramas que los rodean, nuestros personajes también atraviesan momentos de fragilidad. Y es precisamente en esos momentos de debilidad donde el amor de verdad se pone a prueba y se demuestra en su máxima expresión. Hoy vamos a adentrarnos en esos instantes en los que Kerem, a pesar de toda su fuerza y determinación, se encuentra enfermo, debilitado, y necesita de ese apoyo incondicional. Y es ahí donde Hande brilla con luz propia. Imaginen la escena: Kerem, siempre tan imponente, tan seguro de sí mismo, postrado en una cama, con la fiebre subiendo, los músculos doloridos, la mente nublada por el malestar. Es un escenario que inevitablemente nos provoca un nudo en la garganta, porque verlo así, tan vulnerable, nos hace recordar que por muy héroe que sea en su mundo ficticio, también es un ser humano con sus propias fragilidades. Y en ese momento de crisis, cuando el mundo exterior parece desmoronarse y las defensas bajan, es cuando la verdadera naturaleza de las personas sale a la luz. Y en el caso de Hande, lo que sale a la luz es un torrente de amor, preocupación y dedicación que es simplemente conmovedor. No se trata solo de cumplir con un deber o de actuar por compromiso, se trata de una conexión profunda, de un vínculo que trasciende las palabras y se manifiesta en cada gesto, en cada mirada de ternura, en cada palabra de consuelo. Vamos a visualizar esos momentos clave. ¿Cómo reacciona Hande al descubrir que Kerem está enfermo? ¿Hay sorpresa inicial, negación, o es una reacción inmediata de preocupación que la impulsa a la acción? Seguramente al principio, la noticia pueda ser un shock. Quizás Kerem intenta ocultarlo por orgullo, por no querer preocupar a nadie, o simplemente porque está acostumbrado a lidiar con sus problemas solo. Pero Hande, con esa perspicacia que la caracteriza, se dará cuenta de que algo no va bien. Notará su palidez, su falta de energía, quizás hasta un ligero temblor en su voz. Y en ese instante su instinto de protección se activará al máximo. No será una madre ni una hermana, sino una compañera, una amante que ve a la persona que ama en su punto más vulnerable y decide estar ahí, sin importar nada más. Ahora imaginemos las acciones concretas de Hande. No se trata solo de traerle agua o de tomarle la temperatura. Va mucho más allá. Seguramente ella se encargará de preparar comidas ligeras y nutritivas, de asegurarse de que descanse lo suficiente, de mantener la habitación en un ambiente cálido y confortable. Pero lo más importante y lo que realmente marca la diferencia, es el apoyo emocional que le brinda. Las conversaciones tranquilas a su lado, las caricias en la frente para aliviar la fiebre, las palabras de aliento para que se recupere pronto. Es ese tipo de cuidado que te hace sentir acompañado, que te recuerda que no estás solo en tu lucha, que hay alguien que se preocupa genuinamente por tu bienestar. Piensen en las miradas que intercambian en esos momentos. Las miradas de Kerem, cargadas de gratitud, de alivio, quizás incluso de una sorpresa por la intensidad del cuidado que recibe.
Y las miradas de Ande llenas de amor, de determinación, de esa fuerza que solo se tiene cuando se ama profundamente. Son miradas que hablan volúmenes, que transmiten esa conexión tácita que existe entre ellos, esa comprensión que va más allá de las palabras. En esos momentos de enfermedad, las barreras que suelen existir en una relación, las defensas, los miedos, se desmoronan, permitiendo que el amor puro y sincero fluya con mayor libertad. También es importante considerar el contexto en el que ocurre esta enfermedad. ¿Está Kerem enfermo en medio de una crisis importante? ¿Está lidiando con amenazas externas? Si es así, el cuidado de Ande se vuelve aún más crucial, no solo para su recuperación física, sino también para su fortaleza mental y emocional. Saber que tiene a alguien a su lado que lo apoya incondicionalmente, incluso en sus momentos más débiles, le dará la energía y la motivación necesarias para superar cualquier adversidad. Ande se convierte en su refugio, en su ancla, en ese faro de esperanza que lo guía a través de la tormenta. Y aquí es donde la actuación de los actores cobra un papel fundamental. La forma en que transmiten esa vulnerabilidad, esa preocupación, esa ternura, cuando vemos a Ande cuidando a un Kerem enfermo, no solo vemos a dos personajes ficticios, vemos a dos seres humanos que atraviesan una situación difícil y que se apoyan mutuamente. La sutileza de los gestos, la intensidad de las miradas, la cadencia de las voces, todo contribuye a crear una escena creíble y profundamente emotiva. Los actores logran que nos conectemos con sus emociones, que sintamos su preocupación y que nos alegremos con cada pequeño avance en la recuperación de Kerem. Además de los cuidados físicos y emocionales, ¿qué tipo de conversaciones podrían tener Ande y Kerem en estos momentos? Quizás Kerem, al sentirse debilitado, se abre a Ande de una manera que no lo había hecho antes. Podría compartir miedos e inseguridades, o simplemente expresar lo mucho que valora su presencia. Ande, por su parte, podría reafirmar su amor, su compromiso, y transmitirle la confianza de que saldrán de esta juntos. Estas conversaciones íntimas son las que fortalecen los lazos de una pareja, las que crean una historia compartida que va más allá de los grandes gestos románticos. Son los pequeños momentos, los diálogos sinceros, los que construyen una relación sólida y duradera. Es fascinante analizar cómo este tipo de escenas nos recuerdan la importancia de la vulnerabilidad en el amor. A menudo en las relaciones, tendemos a querer mostrar nuestra mejor versión, a proyectar una imagen de fortaleza e independencia. Pero es en esos momentos en que nos permitimos ser vulnerables, en que mostramos nuestras debilidades, cuando permitimos que la otra persona nos conozca realmente y nos ame por quienes somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Kerem, al permitirse ser cuidado por Ande, está demostrando una confianza inmensa en ella, y Ande, al aceptar ese rol de cuidadora, está demostrando la profundidad de su amor y su compromiso. Pensemos también en el impacto que estas escenas tienen en la audiencia. Nos identificamos con la preocupación de Ande, nos alegramos de que Kerem se recupere, y admiramos la fortaleza de su amor. Estas escenas nos recuerdan que incluso en medio de las dificultades, el amor puede ser una fuente de consuelo, de fuerza y de esperanza. Nos inspiran a ser mejores en nuestras propias relaciones, a ser más atentos, más comprensivos, más presentes para nuestros seres queridos. Porque al final del día, el amor se trata de estar ahí el uno para el otro, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y no olvidemos el toque de drama que siempre acompaña a estas telenovelas. ¿Podría haber algún giro inesperado relacionado con la enfermedad de Kerem? ¿Podría ser algo que ponga aún más en riesgo su relación? Si bien el foco de hoy es el cuidado y el amor, en el mundo de las telenovelas, rara vez las cosas son tan sencillas. Pero incluso si hay complicaciones, la base de todo será el apoyo incondicional de Ande. Su amor será el motor que impulse a Kerem a luchar, a recuperarse, a superar cualquier obstáculo que se presente. Para resumir todo lo que hemos explorado hoy, podemos decir que las escenas de Ande cuidando a un Kerem enfermo son mucho más que meros momentos de trama. Son la manifestación más pura del amor, de la compasión, del compromiso y de la vulnerabilidad. Nos muestran la fuerza de un vínculo que se fortalece en la adversidad, la belleza de un amor que se demuestra en los pequeños gestos, y la importancia de estar ahí para la persona que amamos, especialmente en sus momentos de mayor debilidad. Estas escenas nos han recordado que detrás de la pasión y el drama, existe un amor profundo y sincero que es capaz de superar cualquier desafío. Han sido momentos de ternura, de preocupación y de reafirmación de un amor que ha llegado para quedarse. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan detallado de estos momentos tan especiales entre Ande y Kerem.
Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, desgranando cada matiz de esta hermosa historia de amor. Gracias infinitas por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sido testigos de estas escenas? ¿Qué les parecieron? ¿Hubo algún detalle que les conmovió especialmente? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus opiniones. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a seguir creando contenido que realmente les interese. Y antes de despedirme, el último llamado a la acción, que espero que ya sea una costumbre para ustedes. Si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, si creen que podría ser de interés para alguien más, por favor, denle un gran asterisco me gusta asterisco. Compártanlo en sus redes sociales, con sus amigos, con todos aquellos que también disfrutan de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de más contenido como este, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.